Bueno, buenos días, Carlos Rodríguez, presidente de APMER, asociación que engloba muchos locales de ocio nocturno de la provincia. Bueno, muy buenos días, gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, gracias a vosotros. Nada, el ocio nocturno ha sido precisamente uno de los sectores más golpeados por las medidas, por las restricciones, ¿no?, que han aprobado las administraciones en relación a la pandemia. Van prácticamente ya 2 años, ¿no?, de muchos locales que están cerrados sin pausa. No sé si nos podría hacer una radiografía, por así decirlo, contarnos cuál es la situación del sector ahora mismo. Bueno, pues la situación, como bien dices, después de casi 18 meses nos encontramos en coma, ¿no?, como venimos utilizando esa terminación, ¿no? La situación es lamentable. Nosotros vemos un agravio comparativo en estos momentos con otros sectores. Vemos que al final somos de los más perjudicados, con otros sectores como pueden ser las orquestas o temas culturales. Y no vemos una solución, que eso es lo peor, ¿no? Siempre en la pandemia hemos estado, pues venga, van a ser 3 meses, van a ser 6, y ya cuando nos damos cuenta, pues eso, llevamos 18 meses con cierres y con restricciones. Este verano ha habido otra apertura que ha estado seguida de otro cierre al poco tiempo. No sé si aparte de este hecho de que cada vez que parece que hay una salida vuelve a truncarse, hace que todavía, ¿no?, hace más difícil todavía que los locales recuperen la actividad, añade a la incertidumbre que ya hay mucha con la pandemia, ¿no? No sé si esto hace todavía más complicada la situación. Sí, correcto. Muchos ya, el 80% fuimos muy prudentes y ya no hemos abierto los establecimientos. No veíamos cómo estaba funcionando, que ya el año pasado lo habíamos intentado y a las 3 semanas de abrir nos habían cerrado. Y así ha pasado esta vez igual, ¿no? Nos han dejado abrir, nos han puesto muchas más restricciones que el año pasado. Nosotros de hecho asumimos y veíamos bien ante la opción de estar abiertos o cerrar, que la Xunta de Galicia nos permitiera abrir teniendo que solicitar, pues, las pruebas PCR negativa o el carnet de vacunación. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con la situación de que aún teniendo que tener que solicitar todos esos permisos para que se supiera que la gente que accedía a tu establecimiento pues cumpliera esas normas, estando en alto o en extremo, pues los locales de ocio nocturno pues, permanecemos cerrados, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros no entendemos. Ahora que los juzgados se lo han tumbado, me imagino que ahora la Xunta recurrirá, pues lo volverán a poner seguramente activo porque no le están denegando nada en los juzgados, pero nosotros seguimos sin comprender que teniendo que tener todas esas restricciones, ¿cómo no nos permiten abrir, ¿no? Vemos otros establecimientos que ya casi ni hay que guardar la distancia de seguridad, que si vas a un supermercado carecen de hidrogel, ¿sabes?, o de tomas de temperatura, y sin embargo solo están machacándonos a nosotros. Claro. Y en estos momentos están los locales cerrados. Bueno, en teoría se permite, por así decirlo, abrir la terraza, ¿no?, en unas condiciones similares al resto de la hostelería, pero entiendo que, claro, no es suficiente, ¿no? Eso para nosotros es un cierre encubierto, o sea, no tiene otro nombre, ¿no? El 80 o 85% de los locales de ocio nocturno en Galicia carecemos de la posibilidad de tener una terraza, ¿no? Entonces, el hecho de que nuestra actividad se desarrolle hasta la 1 de madrugada, pues también carece de sentido, ¿no? Y nosotros lo que vemos es eso, que es una forma de decir, podéis abrir, que incluso hasta la hora de poder negociar con los propietarios de los bajos, a la hora de justificar que no podemos pagar la renta porque estamos cerrados, pues hasta tienes ese problema, ¿no?, de poder justificar, porque te dicen, no, tú puedes abrir, que puedes montar una terraza. Una terraza no la podemos montar todos los locales de hostelería de ocio nocturno. Entonces, al final, eso lo que hace para ellos es justificar el que no nos den esas ayudas. Estamos cansados de repetir que en todos vuestros titulares habéis sacado que hace 4 meses ya, o camino de 5, la Xunta de Galicia sacaba una ayuda en concreto específica para el sector del ocio nocturno, que era de 4 millones de euros por temas de aforos, ¿no?, y metros cuadrados. Seguimos sin que llegue esa ayuda. Nosotros ahora hemos querido tener una conversación con la Xunta de Galicia, volver a reunirnos en esa mesa de trabajo que tenemos periódicamente. Ellos se pueden permitir estar de vacaciones, nosotros no. Entonces estamos en una situación desesperada. No sé si tiene algún tipo de cálculo, bueno, cuánta cuantía ha recibido, por ejemplo, cada local más o menos de ayudas de las administraciones durante todo este tiempo. A ver, nosotros no es la cuantía, porque el 60 o 70% de los locales de ocio nocturno no han podido optar a ellas, ¿no? Había unas ayudas en las que si tenías algún tipo de deuda ya no podías entrar a optar a conseguir esas ayudas. Ha habido otras ayudas
que solo eran específicas para pagar deudas que estuvieran en un periodo de plazo en el que nosotros ya no podíamos haber adquirido esas ayudas porque llevábamos más meses cerrados, ¿no? Entonces, el que más y el que menos ha sido responsable y ha intentado o de ahorros o de préstamos o de acudir a la familia para que no tuvieras deudas con ningún tipo de proveedor y seguir asumiendo nosotros esa responsabilidad que teníamos con nuestras deudas. Pero la situación ahora mismo es insostenible, ¿no? Entonces, nosotros lo que venimos reivindicando es que si no nos dejan tener nuestra actividad como el resto de las empresas, nos tendrán que indemnizar. Y esa palabra no les gusta a ningún político decirla, pero es que nosotros al final ya hemos recorrido a los tribunales, la justicia es lenta, pasarán a lo mejor 3 o 4 años hasta que nos den la razón, ¿no? Se ve que todas las medidas, de hecho las primeras han sido ilegales, los juzgados han hecho ahora tener que devolver o poder indemnizar a aquellas personas que te han multado por no llevar una mascarilla o por todos esos cierres que ha habido al principio, y nosotros estamos esperando que algún día la justicia nos dé la razón y nos tengan que indemnizar por nuestros cierres. Bueno, mencionaba antes este agravio comparativo, ¿no?, que sentían que hay respecto a otros sectores. No sé si creen también que con estas restricciones que siempre afectaban principalmente al ocio nocturno, en general a la hostelería, se estaba, por así decirlo, un poco cargando la responsabilidad o la culpa en el sector. Sí, siempre ha sido así. Nosotros estamos estigmatizados y criminalizados desde el minuto 1 de la pandemia. Es más, los datos son los que nos están dando la razón. Cualquier hora, el pico más alto de cualquier hora, que se calcula que hay unos 14-15 días de incidencia, el ocio nocturno estaba cerrado. Y no es que nos cerraran y esa ola subiera, es al revés. En las navidades pasadas, nosotros desde agosto estábamos cerrados y uno de los picos más altos fue las navidades pasadas, con lo cual el ocio nocturno estaba cerrado. Lo mismo que ha pasado en esta última hora, estamos en la quinta ola, llegando al pico más alto y nosotros no hemos estado abiertos. Nos han dejado abrir 2 semanas más tarde y a los que nos hacen pagar el pato de esos picos y esas olas es a nosotros. Nosotros venimos recriminando desde el primer día que una vez que hay restricciones, una vez que el ocio nocturno está cerrado, la gente va a socializar igual. ¿Y dónde lo hacen? En sitios, en lugares que no se cumple ninguna normativa. Nosotros venimos diciendo, y siempre se lo hemos dicho, que creemos que somos la solución. Si nosotros estamos abiertos, la gente va a socializar en locales de ocio nocturno reglados. No se puede tratar que una fiesta privada sea ocio nocturno, no se puede tratar que en una casa, en una finca, 20 amigos hacen una fiesta y porque haya bebida y música, eso no es ocio nocturno. O como hay una demanda grandísima de alquileres en casas rurales que la gente la alquila para 7 personas y luego cuando te das cuenta, y se ven porque está en Instagram, en los vídeos, aparte no tienen vergüenza ninguna y lo publican. Y ves que hay 25 o 30 personas sin cumplir ninguna medida. Y ahí la policía no puede actuar, ¿sabes? Entonces eso es lo que nosotros venimos reivindicando, que somos parte de la solución y no lo están entendiendo los políticos. ¿Y cree que se ha tardado en combatir los botellones y estas fiestas ilegales? Bueno, pues hay que recordar que los botellones es algo que son ilegales hace muchos años, antes de la pandemia. Nosotros hemos tenido que denunciar, y así lo hemos hecho, y también agradecemos aquí a los medios que habéis puesto esas imágenes encima de la mesa y en vuestros medios, y esa denuncia pública porque no veíamos que actuaran. Veníamos nosotros dándoles las explicaciones y diciéndoles, señores, está pasando esto va a fomentar además que vuelvan a subir los contagios y agraven nuestra situación porque no nos vais a dejar abrir por el número de personas y la incidencia acumulada. Nosotros seguimos ahora mismo perjudicados, estando a un nivel alto o medio y viendo unas cifras que no entendemos, como no cambian ese baremo. Con el virus hay que convivir, lo que tienen que hacer es la protección a aquellas personas que infectándose o teniendo algunas patologías que puedan hacer que puedan fallecer o tengan que estar en UCIs, pues ahí es donde tienen que poner el foco y la atención. Y lo que nosotros vemos es que priorizan el cerrar negocios antes de que poner medios para cubrir pues, sanitariamente los hospitales o más atención médica. Entonces, la experiencia en el poco tiempo, por así decirlo, que pudo estar abierto el ocio nocturno, la gente que acudía, los jóvenes que acudían, por ejemplo, a estos locales, cumplían los protocolos, se respetaban bien las distancias. Al principio nos costó. El año pasado hay que reconocer que al principio costaba porque en una terraza o en la calle no era obligatorio el uso de mascarilla. De hecho, los primeros fines de semana, todos en nuestros establecimientos teníamos a disposición de nuestros clientes mascarillas para la utilización. A medida como la pandemia iba progresando, la gente ya iba más acostumbrada y
realmente el que venía a un local de ocio nocturno venía a cumplir las normas, venía a saber que socializaban, que preferían ir, nos respetaban, costaba, ¿no? O sea, teníamos que estar un poco nosotros ahí encima de la gente, acostumbrándola a que una vez que terminan de consumir, que por favor que volvieran a colocar la mascarilla. Pero la gente se acostumbra, ¿sabes? Y nosotros tenemos ese sentido de la responsabilidad, de que si abrimos nuestros negocios es para cumplir. Luego, todos lo hemos visto, puede ser que 1, 2 locales de toda España, que se han visto en todas las televisiones o en todos los medios, pero han sido 2, cuando somos muchos millones de locales de ocio nocturno, que no cumplíamos, que estábamos cumpliendo las normas. Y lo vuelvo a repetir, los porcentajes de contagios en ocio nocturno en hostelería son un 0,2%, cuando en colegios o en fábricas de esta ciudad ha habido muchos más contagios que los que puedan producir en toda España en el ocio nocturno. Bueno, mencionaba también antes que la situación sigue todavía con mucha incertidumbre, no está claro cuándo se va a poder retomar la actividad. No sé si ven en el avance de la vacunación pues una posible salida todavía o todavía no. No, nosotros vemos la vacunación como parte de una solución a parar, ¿no? A frenar, que la enfermedad pues no te lleve a meterte en un hospital o en una cama UCI. Pero ya estamos viéndolo a día de hoy, que por eso creemos que tienen que cambiar el sistema, tienen que cambiar el tipo de restricciones, porque si no nosotros estamos muertos, porque ya empiezan a contagiarse personas vacunadas, ya empiezan personas que han pasado el virus, que se han vacunado, vuelven a estar contagiados. Entonces, si ellos no ponen otras soluciones hacia nuestros negocios, yo creo que al final dejaremos de existir. Porque si ellos solo van a tomar esas medidas y siguen con las mismas restricciones por el número de personas que estén infectadas, creo que tienen que empezar a comprender que la pandemia está, que va a estar y que hasta que haya una medicina, un medicamento curativo, no algo que sea una vacuna, que no es una vacuna, las vacunas no curan, lo que hacen es aliviar esa sintomología, ¿no? Esos síntomas de la enfermedad. Entonces, si continúa una situación así que no permite la apertura durante mucho tiempo, imagino que muchos locales pues quedarán por el camino, ¿no? No podrán... Sí, nosotros ya lo veníamos diciendo, que ya el 35 o el 40% de los locales ya no van a seguir. Ahora estamos en un punto que si no llegamos a septiembre con una apertura, pues el 60 o el 70% de los locales desaparecerán, porque es inútil seguir agarrándote a ese clavo ardiente de que tú puedas mantener tus negocios, todas las inversiones que hemos realizado en nuestros negocios, sin saber cuál va a ser nuestro futuro. Lo único que estamos haciéndonos es cargándonos de deudas, sin ningún plan a la vista de una solución. Creo entonces que la Xunta debería cambiar el tipo de restricciones por unas que sean más flexibles con claro, este tipo de para muchas cosas los políticos utilizan Europa y se ven en otros países, ¿no? Como en Francia, pero sin embargo no ven cómo están actuando. Las indemnizaciones, las ayudas que han sufrido, o sea, que le han dado a locales de ocio nocturno han sido inmensas, o sea, nada que ver. A nosotros no nos cubre ni un 5% las ayudas que nos han dado de los gastos que nos genera esta pandemia. Y sin embargo vemos como certificados, como conductas como las que ha tomado la Xunta de Galicia al tener que pedir un certificado o un test PCR negativo, hacen que los establecimientos estén abiertos o al 100% o al 70% y con su franja horaria de su licencia. A nosotros lo único que nos han hecho es limitar. Yo se lo digo, Citroën, si mañana le dicen que tiene que hacer su producción al 30% y de estar 8 horas o 12 horas o hacer turno de noche y de día, lo limitan a 2 horas de trabajo, yo no sé si seguiría abierto Citroën o no. Entonces, ¿por qué a nosotros nos limitan? ¿Por qué a nosotros nos ponen las mayores restricciones y no nos permiten hacer nuestro derecho a poder trabajar? La destrucción de empleo que va a haber, porque ya no son las personas directas que trabajan para nosotros, son las empresas de servicio que nosotros utilizamos, transportistas, de limpieza o de empresas de seguridad, pues esa gente también está ahora en estos momentos en un ERTE. Claro, sin duda. Bueno, pues nada, Carlos, por nuestra parte esto era todo, así que nada, muchísimas gracias por atendernos y pues estaremos atentos a la evolución de la situación. Muchas gracias.